Estamos. Shalom, amigos. Bueno, hoy tendremos, bueno, hay un tema que siempre lo venimos rondando, digamos, y hoy insistiremos también en lo mismo desde un punto de vista distinto. El título completo de la charla de hoy sería cómo enfocar la mitzvah de amar a Dios, ¿no? Y del debate que surge en el judaísmo entre su verdad religiosa o su verdad filosófica. Es decir, lo que vamos a ver es una crítica que hace el erudito judío del siglo XIX, Samuel David Luzzatto. No hay que confundirlo con Moshe Haim Luzzatto, que es un rabino muy famoso del siglo anterior, del XVIII. Pero este es una o dos generaciones más tarde. Este no era rabino, no quiso, prefirió no estudiar para rabino porque dijo que decía que quería hacer perder tiempo, él quería estudiar judaísmo, o sea, no ser rabino, aunque dirigió comunidades, que dirigió también un seminario en la ciudad de Padua, en Italia. O sea, él era italiano, claro. Eh, y lo que voy a comentar es la crítica que él le hace especialmente a Maimónides. Por eso hablo de verdad filosófica o verdad religiosa. Él, Luzzatto, hablando siempre de Samuel David Luzzatto, él dice que el enfoque de Maimónides es un enfoque elitista que tuerce tanto la Torá como la filosofía y soslaya el enfoque moral que es propio del judaísmo, según él, ¿no? O sea, él tenía una amplia educación, sabía 4 o 5 idiomas, era un erudito con mayúscula, ¿no? Digamos, del conocimiento general de la época. Estamos hablando él nació en el 1800 y murió en el 1865, o sea, la primera mitad del siglo XIX. Y también sabía, por supuesto, hebreo, tradujo obras del hebreo, o sea, y era un crítico bíblico, digamos, ¿no? Se ocupó de hacer crítica bíblica. Él era moderado, se puede decir más bien conservador, pero no veía como perjudicial, si hacía falta, cuestionar algunas tradiciones. Por ejemplo, la más famosa es él negaba la autoría del Eclesiastés por parte del rey Salomón. Él dejó escrito que justamente esto, lo que conocemos como Eclesiastés, que en el hebreo es Coelet, fue escrito por un tal Coelet muchos siglos después de Salomón. Bueno, eso para hacerle ver que no era un tipo cerrado, digamos, ¿no? Eh, les voy a leer sobre esta mitzvah de amar a Dios un texto suyo cuando comenta Devarim el 6.5. Él dice, la mitzvah de amar a Dios requiere una explicación. En realidad no habría ninguna dificultad o duda inherente real al respecto si no fuera por el hecho de que los filósofos importaron, o sea, se refiere a los filósofos judíos medievales, por supuesto, especialmente de Maimónides, importaron las ideas de los pensadores griegos a la Torá y cambiaron varios aspectos de la Torá para que coincidiera con los filósofos griegos clásicos, ¿no? Y como esto era algo imposible de hacer, tomaron la Torá y la filosofía y las convirtieron en una mezcolanza que no es ni Torá ni filosofía, y terminaron perdiendo en ambos aspectos. ¿Ya? Un texto muy riguroso de este hombre, ¿no? de Luzzatto. Es decir, él dice, importa la verdad moral, no la verdad filosófica. La filosofía y el judaísmo religioso, sostiene, tienen objetivos muy distintos. Cierre el micrófono, por favor, por ahora.
Entonces, bueno, sigue en otro texto, le leo el texto de él porque él se explica eh, extraordinariamente bien, no es nada confuso. Dice Lusato en otra parte, así que estoy realmente asombrado por los filósofos judíos, se refiere, cómo no se dieron cuenta de que lo que quiere la Torá no es lo que quiere la filosofía. La filosofía quiere que sepamos y reconozcamos la verdad. La Torá quiere que hagamos lo correcto y lo bueno. Y si la Torá nos enseña algunas ideas filosóficas, la unidad de Dios, que el mundo fue creado, no es para que supiéramos el verdadero conocimiento o para reconocer la perfección de Dios, como ponen los filósofos. Más bien fue para implantar en nuestra alma creencias útiles que nos conducirán hacia la justicia y la rectitud. Es decir, dice Lusato, esto ahora no es de Lusato, es mío, la verdad que presenta la Torá no es una verdad filosófica, sino una verdad moral. ¿Por qué él dice que los relatos de la Torá preocupaban a Maimónides y otros que seguían su misma escuela? Porque decía Lusato que basar una religión en el Dios de Aristóteles, la forma en que Maimónides eh, digamos, presenta un Dios que no tiene sentimientos, que no está sujeto a cambios, o sea, es permanente, fijo y igual todo el tiempo, según Lusato, no funciona. La religión requiere una representación, dice, e incluso una concepción antropomórfica, y especialmente, esta es una palabra más difícil, antropopática. Antropopática significa un Dios que exprese las emociones humanas. Precisamente es lo que vimos ahora en la Parashá Novas, cómo Dios eh, nos presenta por primera vez una emoción propia de un ser humano, ¿no? Cuando decide liquidar toda la especie, todo ser viviente sobre la tierra y luego se arrepiente y abre la oportunidad con Noah, ¿no? Y ahora sí, le leo de vuelta a Lusato. Y es por eso que la Torá y los profetas, es interesante cuando habla de los profetas porque es en esa línea que él va, hacen que Dios parezca más cercano al nivel de los humanos, atribuyéndole ira, voluntad, amor, odio, felicidad, tristeza y varias otras formas de decir que Él está afectado por las cosas que suceden, por las cosas que nos suceden a nosotros. Y todo esto la Torá lo hace para ayudarnos a imaginar esa conexión entre nosotros. Pero si en nuestro corazón tenemos al Dios de los filósofos, ese que es perfecto, infinito, infinitamente perfecto, entonces dice simplemente imposible concebir una relación con Él. ¿Cómo nos conectamos con Él si Él es tan perfecto? ¿Cómo se conecta con los seres humanos? Sería difícil, ninguna religión puede orar a Dios como dicen los filósofos, explica él, si no está sujeto a ser este Dios afectado, como que es una cuestión solamente interna nuestra. Esto, por supuesto, tiene su miga, ¿no? Hay que discutirlo, pero interesante, dice, ¿qué propósito tendría la teshuvá si la voluntad de Dios, es decir, el arrepentimiento, si la voluntad de Dios no está sujeta a cambios? Por supuesto que además dice que esto no significa rechazar la filosofía, porque si por un lado es verdad que son mutuamente excluyentes, él cuando habla de filosofía y Torá habla de Atenas y de Jerusalén, o sea, de Grecia y de Israel. Esa es el paralelo, la comparación que hace. Dice, si tiene razón en que la Torá y la filosofía son mutuamente excluyentes, entonces eso significa que una de ellas es una mentira. O desprecias la sabiduría o rechazas la Torá, pero no es verdad, no es el caso. Él dice que los humanos son seres compuestos por dos fuerzas, la razón y los sentimientos internos y la emoción. Es imposible aumentar uno y rechazar el otro porque las dos son, nos gusten o no, parte nuestra, ¿no? Es por eso que la Torá y la filosofía, él usa un término talmúdico, dice, son las dos palabras del Dios vivo. Ambas son apropiadas a la naturaleza de los seres humanos. Ambos son verdaderos,
según diferentes entendimientos, según diferentes abordajes. El amor de Dios en la Torá es un amor expresado en actos benévolos. Lo vimos en Deuteronomio, en Devarim 10:18, ama al extraño, proporcionarle comida y vestido. El deber de Israel es amar a Dios, nos dice Lusato. Es inseparable de la acción porque está conectado regularmente con la observancia de sus mandamientos. El tema del amor a Dios, digamos, comentando sobre esto, sabemos que no suele estar presente en la filosofía griega, no, el tema del amor. Está el amor humano, pero no el amor a Dios. Por eso, amar a Dios para el judaísmo no es una mitzvah separada, sino es una mitzvah que está presente en todas las mitzvot. No tiene sentido ordenar a la gente o prescribir a la gente que ame, pero sí tiene sentido inducirlo a que actúe correctamente, que esa es la forma de amar a Dios. O sea, en el caso judío, y lo que nos enseña la Torá y la tradición judía, es que en la medida que observemos las mitzvot, estamos amando a Dios. No es amar a Dios solamente como un mandamiento aislado, sino que está presente en todos los demás. Lo mismo ocurre con amar al prójimo, eso sabemos, lo vimos en Vaiká, en el Levítico, en el 19:18, o amar al extraño, al extranjero, lo vimos ahora en Devarim 10:19. La intención es que debemos tomar medidas para hacer lo que sea beneficioso para ellos, para los demás, y debemos abstenernos de acciones que lastimen a los otros. Y por supuesto que tampoco nos perjudique a nosotros. Pero, digamos, en el judaísmo se destaca la importancia de otras personas. O sea, la participación con otros seres humanos es un componente indispensable. Alguna vez lo hablamos esto, porque este tema del aislamiento, un poco, incluso él habla de los esenios, él critica a los esenios porque dice no entendieron los mandamientos de la Torá que te impele a ejercer tu mitzvot en tu marco social, no aislarte en el desierto para ser más puro, ¿no? Y esto es lo que él critica de Maimónides, que la de Maimónides es una crítica a una mitzvah elitista, porque por un lado Maimónides le critica a Lusato, no reconoce que la filosofía cambia con el tiempo, porque lo toma Aristóteles como una especie de sabiduría eterna en Maimónides. Y bueno, no solamente Maimónides, también Mendelssohn, profesor judío alemán también de su época. Él dice que eran poco impresionables porque confiaban demasiado en otros filósofos y lo que tiene que hacer un pensador es sacar conclusiones por sí mismo y no de acuerdo a lo que dijo otro. Y por eso él dice que no hay que tratar con tanta reverencia a la filosofía porque es algo que como la ciencia va cambiando permanentemente. Por eso él dice que jamás prohibiría el estudio de la filosofía, pero sí que hay que estar prevenido de que, de que de no creerse que la verdad filosófica te va a solucionar la vida, porque la verdad filosófica no puede ser válida hoy como un acerto científico, pero mañana puede quedar desacreditado. Y además, como decía antes, no busca el amor, no busca cómo mejorar a la persona, sino que busca otra cosa, que es esa verdad filosófica. Por eso él insta a la precaución, digamos, ¿no? Entendiendo que la ciencia siempre cambia y digamos, él hace la recomendación que hacen los profetas, los Nevi'im, en pensar la relación con Dios en términos no filosóficos y tratar de no depender
definiciones filosóficas para hablar de Dios. Bueno, creo que eso es bastante interesante, por eso lo traje, y por supuesto hay mucho más para hablar de él. Él incluso se puede decir que de alguna manera él estaba aterrado por el racionalismo imperante ya en su época, ¿no? Que ya empezaba a descollar proveniente del Renacimiento. Estaba en contra no solo de Maimónides, también está en contra de Spinoza, porque Spinoza también era racionalista y también decía que el destino estaba en integrarnos en lo universal, y más o menos como Maimónides, y él dice, no, nuestro destino existe solamente en la medida que seamos diferentes. Eh, él sugiere que la cultura es el producto de dos fuentes y de dos cosmovisiones distintas, como le decía antes, los griegos y los judíos. Literalmente, uno va por el lado material, por el lado de los sentidos. Podríamos agregar, él no lo dice, pero ya lo hemos visto alguna vez, por el lado de la vergüenza, de avergonzar al otro para que no actúe, y el judaísmo va por el lado de la moral, por el lado de cómo ser mejor. Es más, no importa incluso si tienes razón, lo que importa es que hagas el bien. Bueno, con esto lo dejo, ya seguimos hablando y seguramente seguiremos hablando porque es un tema que nunca, nunca termina. Siempre se puede hablar más. Así que muchas gracias